Es fiesta hoy aquí, una fiesta empapada de sencillez, transida de suavidad y dulzura como todo lo salesiano. No es con alarde de trompetería o fulgor de relumbrón como se hacen las cosas. En la casa de Nuestra Señora, sino que en ella todo adquiere aquel tono de alegría serena del Magnificat, como en el día de la Visitación. Esto se reproduce siempre donde hay una comunidad de salesas. La alegría, la serenidad, la paz, la acogida y la glorificación de Dios a través de una vida ordinaria y prosaica, pero llena de la poesía de la santidad. Sucede así hasta en los días de fiesta grande, como es hoy. Las beatas mártires. María Gabriela siempre se toma el nombre de la que encabeza el grupo. En este caso, además, era la superiora. Y junto con ella, otras 6, cuyo delito imperdonable para los sin Dios era que vivían para Dios. Se insertan en otro grupo más grande, de 300 y pico religiosas, que a su vez se incluyen en otro grupo de 7.000 y pico sacerdotes y religiosos y monjas y algún seminarista, que a su vez pertenecen a otro grupo de más de 10.000 mártires de toda condición, incluyendo a los 3.000 y pico seglares que murieron por motivaciones estrictísimamente religiosas. Pero este grupo de 10.000 se agrandaría todavía mucho más si tuviéramos en cuenta a los que se venía llamando, cuando se hablaba sin el falso pudor que hoy nos atenaza, los caídos por Dios y por España. Entonces hablamos de muchas docenas de miles, y seguro que todos esos nombres, aunque no en el álbum de los santos, sí están inscritos en el libro de la vida. Nuestra verdadera memoria histórica, no esa mentira diabólica con que los enemigos de la fe quieren reescribir, si es que supieran hacerlo, porque ni escribir saben, la historia de España, que es una historia gloriosa, es una historia de fe, es una historia de valentía, de ardimiento sagrado en el servicio del Señor. Y ahí está nuestra historia reciente, no la de la guerra civil, ni siquiera la de la persecución religiosa, aunque esta expresión es aceptable, pero con más propiedad, la de la cruzada en favor de la fe católica. Así la llamaron, aunque no lo hagan los de ahora, todos los obispos de entonces. Así la consideraron los papas, los mismos papas que antes de la guerra o durante ella, como Pío XI, bendijeron las tropas nacionales y que después de la guerra condecoraron al caudillo que había liberado España y había evitado el exterminio de la Iglesia, con la máxima condecoración que concede un papa, la Suprema Orden de Cristo. Aunque ahora la figura clarísima de aquel hombre, Francisco Franco, no haya sido defendida por nadie. Esta es nuestra historia. Negarla es caer en un surrealismo absurdo y en una postura absolutamente suicida. Los mártires ya están por encima de todo eso. Ellos no sonríen desde el cielo. Juan Pablo II
también nos sonríe con ellos, porque fue gracias a la valentía de aquel Papa polaco que había sufrido en sus carnes el horror del comunismo, por lo que se descongelaron aquellos procesos de beatificación inexplicablemente detenidos por Pablo VI. Juan Pablo II quiso reactivarlo y lo hizo enseguida. Las primeras en subir a los altares, el 29 de marzo de 1987, fueron las 3 carmelitas descalzas de Guadalajara. Y 11 años después, cuando casi todavía estaban empezando las incesantes beatificaciones que continúan aún hoy, ya son más de 1.500 los beatificados, 11 años después tuvo lugar la beatificación de nuestras salesas. Estuve allí, no puedo olvidar aquella mañana del 10 de mayo de 1998, muy soleada y calurosa, en la plaza de San Pedro de Roma. Había en los tapices que decoran las logias vaticanas, cuando hay beatificaciones, un sacerdote oriental, Marbel Sharif. Todas las demás eran religiosas españolas. La Madre Maravillas de Jesús, la única no mártir. Después, 2 religiosas de las Hijas de la Caridad del Sagrado Corazón, las Madres Rita y Dolores, mártires a los 80 y tantos años, porque los rojos no se compadecían ante la edad tampoco. Y otra, la priora de las Carmelitas Descalzas de Madrid, Madre María Sagrario de San Luis Gonzaga, toledana de nacimiento, la primera mujer farmacéutica de España, que no quiso, en el ejercicio de su responsabilidad como superiora, revelar a los milicianos dónde estaban los pobres ahorros de su comunidad. Y esto, junto con el hecho de resistirse a las sucias solicitaciones que ellos les hacían, porque a pesar de tener 50 y tantos años era una mujer muy guapa, esto le valió el martirio. ¿Y cuál era el otro grupo? Me parece aún estar viendo aquel repostero colgado de la fachada de Maderno. Eran estas 8 salesas. Yo apenas las conocía, me propuse hacerlo. Leí un libro que había escrito un seglar español que, como director de la Biblioteca de Autores Cristianos, había hecho mucho por la fe católica, don José Luis Gutiérrez García. Ese libro se titula Unidas hasta la muerte, y ese libro me sirvió para asomarme un poco a la belleza tan accesible y encantadora de la Orden de la Visitación. Conocí muchas costumbres que practican estas monjas, su modo de vida, su habitual sencillez, y comprendí que se puede ser santa fácilmente siendo salesa, como les ocurría a la hermana María Gabriela y a sus 7 compañeras. Eran santas ya, antes de ser mártires. Y una de ellas, que estuvo a punto de claudicar, de hecho prácticamente lo hizo, por miedo, quizá era la más santa de todas, si es que se pudiera decir esto sin incurrir en temeridad. La hermana María Cecilia Zendoya era vasca, tenía 26 años, muy guapa también, y apenas sabía hablar el castellano. Y se quedó aterrada cuando se vio ante la posibilidad de ir a la Checa, donde sus compañeras estarían 2 días entre tormentos indecibles, hasta que al fin las fusilaron. Y esta María Cecilia huyó como desnortada por las calles de Madrid,
apenas sabía castellano y quiso volver para encontrarse con el martirio junto a sus hermanas. Yo religiosa, yo monjita, no sabía decir otra cosa a los ojos. A estos les bastaba para matarla. Y con las otras 7, aunque no murió junto con ellas, también nos bendice y nos sonríe. Qué grande es la fe católica, qué grande es la Iglesia católica, qué grande es la España católica y qué empequeñecedora, qué vergonzosa y qué triste es la desmemoria histórica, también por parte de algunos sectores de la Iglesia de hoy. Nosotros nos enorgullecemos santamente y damos gracias a Dios porque ha suscitado estos ejemplos asombrosos, tan estimulantes. Cómo se ha revelado la fuerza en unas pobres mujeres, sin mundología, sin costumbre de tratar con las gentes, encerradas en una clausura en Madrid y en otros 100 puntos de España. No temblaron, no claudicaron. Algunos días comemos cordero y estamos fuertes, decía en clave la superiora en una de sus cartas. Quería decir que podían comulgar. Algunos días comemos cordero y esto nos da la fuerza. Nosotros comemos cordero todos los días, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que está al mismo tiempo, según el libro del Apocalipsis, degollado y en pie, derrotado y triunfante. Ese Cordero crucificado y resucitado, que es Cristo Rey, y a quien también nosotros debemos y queremos entregarle nuestras vidas de la manera que Él quiera. Pidamos la intercesión de María Santísima, Nuestra Señora de la Visitación, Regina Martyrum, la Inmaculada Patrona de España. Y pidamos la intercesión de estas 8 mártires salesas, a quienes hoy celebramos en esta su casa, cuya reliquia besaremos al final de la misa. Que al besarla les pidamos a ellas lo mismo que pediremos a Jesús en la Santa Comunión, que como a nuestros mártires nos dé Él cada día, cada minuto, la fortaleza para ser hasta la muerte fieles a su sacratísimo corazón. Así sea.